Después de tanto tiempo... No, buenos días, profesor. Sí, buenos días, siéntese. Profesor, porque ese tema es muy escabroso y hasta me da ese miedo, profesor. Eso de que no es, que los demonios, que el arca, padre, que se acabó toda la vida de la tierra y solamente se salvaron ellos tres, Sem, Can y Jafet. Y si es así como la clase anterior, padre, entonces ellos vienen siendo, tanto Sem como Can como Jafet, vienen siendo nietos de demonios. Y Noé, hijo de demonio. Pero esos demonios niflines que registra la Biblia, ya en los capítulos 9, por ahí más o menos, ella hacia acá. Ahora se lo explico bien con calma. Esos eran hijos del Dios verdadero. Lo que sucede es que hay Biblias que le han quitado cosas y le han ponido cosas que no son. Por eso la Biblia es de poca credibilidad. Aunque el hombre se afane por tratar de relacionar las cosas que suceden en la realidad con cuestiones aquí simbólicas, y que el pueblo judío tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, como nosotros aquí el carnaval, el niño Dios, y todas esas cuestiones, y por lo tanto la ley es de allá. Pero si usted analiza a la luz de la Escritura, verá Biblias que le han quitado cosas, le han puesto cosas que no son, y han tergiversado las palabras. Ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová, por ejemplo. Las Biblias inglesas, Jim Jones, las Biblias Nácar Calonga. Bueno, empieza una vez quedando dolores de barriga, pero sin embargo es clara y muy leíble hasta por niños esta Biblia de los famosos testigos. Sin embargo, dice las cosas como no son. Por ejemplo, es cierto que por allá en el capítulo 7 del Génesis, dice que después de que Jehová le dio a Noé, entra tú con toda tu familia. En otras Biblias dice Yahvé, en el arca, porque he visto que a diferencia de esta generación tú eres justo. Y entonces él de cada tipo de animal cogió uno, pito y flauta. En eso entonces Noé tenía 600 años, pero resulta que cuando él tiene 600 años, estos caídos del cielo, ángeles, eran hijos del Dios verdadero. Ojo, hijos del Dios verdadero. Todavía no eran demonios. Estos hijos del Dios verdadero, los famosos Nifilín, caen a la tierra y miran a las mujeres y se enamoran de ellas porque la ven hermosísima. Y las mujeres también, esos hombres gigantes y distintos, de ahí donde viene el adulterio. De que aquí tiene que ver Matusalén porque viene siendo familia de esta cuestión entre Enoch Bas, que es la hija, Lamé, que es el padre de Noé, y así por el estilo. Uno de estos demonios empreña a la mamá de Noé, y por lo tanto Noé sale siendo hijo de un demonio. Por lo tanto, en el arca entran tres, y si todos provienen de él, esa cultura es demoníaca. Esa es una cultura en la cual dice aquí en el capítulo número más o menos por allá en el 11, dice: esta es la historia de Sem, por ejemplo. Pero también dice un poco antes, que llegó el momento que el diluvio siguió cayendo durante 40 días. Pero llega un momento en que ellos descienden. Y ellos descienden más o menos allá cuando estamos en el versículo 21, 19, 20, 21. Dice: las aguas crecieron tanto que cubrieron toda la montaña, hasta que ya nada quedó bajo los cielos. Y llegó hasta 15 codos por encima de las montañas, y toda criatura murió. Todo ser vivo que había en la tierra, los animales voladores, los animales terrestres, los animales que fueron enjambres en la tierra, y todos los seres humanos, murió. Todo lo que había en el suelo seco y tenía aliento de vida. Así por lo tanto, todo aquel que tenía aliento de vida o espíritu en la nariz murió. Dios eliminó a todo ser vivo de la superficie de la tierra, incluidos los seres entre los dos. Se lo pusieron sobre los hombros y entraron caminando hacia atrás. Dice, cuando dice esto ya más adelante, en un capítulo más o menos como el 23, dice que una manta cubrió el cuerpo de Noé, que estaba desnudo. Allá en los capítulos más o menos 8 al 9 dice que
Ahora bien, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Más tarde Cam fue padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y los de ellos vinieron todos los que poblaron la tierra, o sea, todos los seres humanos según esta doctrina y según esta cuestión bíblica. Se dice que Noé comenzó a cultivar el suelo y plantó una viña. Cuando bebió vino, se emborrachó y se desnudó. Entró en la tienda de campaña. Ya el demonio venía en el arca porque todos ellos eran procedentes de nefilines o gigantes que vinieron a la tierra. Pero que si nosotros analizamos la cultura y miramos hacia allá, nosotros vemos que realmente todo hombre famoso es proveniente de nefilines y es un demonio. Por ejemplo, Kip Pamberé, Muhammad Ali, Michael Jackson, John Travolta, los grandes hombres famosos, incluso el presidente de Estados Unidos, el de Israel, Putin, todo hombre famoso. Y usted, profesor, y de pronto ya yo me estoy metiendo ahí porque me estoy cogiendo fama aquí en el barrio por hablar de la quemada y hablar de esta cosa. Bueno, y entonces todos los famosos se dicen que era lo que significaba Nefelín y que también esa cuestión que cuando estos muchachos vieron que salió Cam y dejó a su papá allá adentro, desnudo, o sea, Noé, aquí en el capítulo 9, para allá. Ellos llevaron una manta y se la echaron encima para no ver la desnudez del padre y salieron caminando hacia atrás, o sea, dándole la espalda. Y de esa manera, porque en esa cultura ver la desnudez, yo por ejemplo entré al cuarto y veía a mi papá, que por algún motivo entré a coger algo y mi papá se estaba poniendo el pantaloncillo, ya lo tenía, y ya eso, para ellos, esa cultura significaba una maldición y significaba que había visto desnudo a su padre. Sin embargo, Noé se emborracha y Noé quizá quedó en una mala postura y entró su hijo Cam, y algunas Biblias suavizan esto y no dicen ni mencionan ciertas preposiciones, y hay Biblias que realmente dicen, que yo la he leído, que dicen, y cuando Noé sembró la viña, se emborrachó, bebió vino y se quedó dormido, desnudo dentro de su tienda de campaña. Vea que ya venía el demonio en el arca de Noé. En cambio no venían insectos, ni parásitos, ni nada de esas cosas. Cam, al menos que lo que traían los burros y toda esa vaina adentro. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces dice en esta Biblia, y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera, a los dos hermanos Sem y Jafet. Pero resulta que hay Biblias antiguas que dicen, y cuando Noé, después de emborracharse, de tomar vino y quedar desnudo, quizá en una mala posición, despertó y vio lo que su hijo Cam había hecho con él, lo maldijo. Porque por la simple desnudez que uno ve a un tipo, no creo que lo haga por muchas costumbres y cuestiones. Yo he visto varias veces a mi mamá desnuda aquí, y así viejita, como está, ay mami, perdón, ahora tengo que bañarla. No creo que me vaya a ver decir, ni mi papá tampoco si me tocara bañarlo y lavarle las pelotas. Después de tener ellos estas cuestiones y los hijos darle la manta, Cam fue maldecido, y de él provienen los cananeos, fue maldecido por Noé. Porque cuando Noé se dio cuenta de lo que su hijo Cam había hecho con él, ya fíjate que es distinto a decir, y vio su desnudez, y entonces los hermanos vinieron y le echaron una manta. Fíjate todo lo que le quitaron a estas Biblias de hoy en día, entre estas de los testigos de Jehová. Y por lo tanto ya hay una cantidad de tergiversaciones. Por eso se dice que la maldición de Cam y de los cananeos proviene de este hecho. Cuando Noé despertó y vio lo que su hijo Cam había hecho con él estando desnudo, lo maldijo. En ese sentido podemos interpretar un poco las costumbres, las tradiciones y la ley en esos pueblos. Por eso ley de judíos para judíos, y las profecías se cumplirán en Israel. Por lo tanto, Noé vivió 350 años más después del diluvio. Así que Noé vivió 950 años en total y entonces murió. Esta es la historia de Sem, Cam y Jafet,
del cual descienden, algunos dicen que de Jafé los chinos, los rusos, no sé qué, y descienden los judíos, y también todos los caimitas y los no sé qué. Por lo tanto, solo quería explicarles ese episodio, porque hay muchas Biblias tergiversadas y de poca consistencia. Y así yo puedo entrar a hablarles ahora, sin más preámbulo, de las cuestiones de la ley. Profesor, usted dijo que iba a hablar de la verdad de la FARC, sí, porque eso tiene que ver con la ley en Colombia. Y también, pero para hablar de la ley de Colombia, es necesario que yo también les diga y les hable mucho acerca de estas cuestiones de la ley, sencillamente porque nosotros no podemos estar interpretando en la ley a nuestro gusto y a nuestro disgusto, sino que ella tiene sus propias connotaciones en cada cultura, en cada pueblo. Por lo tanto, podemos decir que existe una LMH, que significa Ley de la Memoria Histórica. Y para hablar de la Ley de la Memoria Histórica podemos también analizar un poco la de España, que fue la que nos trajo esta cuestión del catolicismo y las cuestiones bíblicas y esas cuestiones que la gente ha cogido, que ahora estos poderosos son los únicos que son dueños de la vida y de desaparecer el planeta, porque qué tal que la Biblia. Y por lo tanto podemos decir, para acercarnos un poquito, que cuando la época de Franco, el mismo Franco, en los primeros días de la rebelión de ellos, había explicado a un periodista estadounidense que su duda, y había explicado que no dudaría en fusilar a media España si tal fuera el precio a pagar para pacificarlo. Así hay mentalidades de gobierno, y por eso es que yo quería un poco, cuando viniera aquí, un poco a hablarle de estas leyes que hubieron, y mirar realmente la función de un fiscal, de una procuraduría. Nos damos cuenta que la ley ella misma es inoculada, y ella misma es como si fuera no para los que hacen la ley y se escudan detrás de ella, convirtiéndola prácticamente en inmovilizante. Y de ahí es donde vienen las grandes alcahueterías y las grandes cuestiones de que por investidura no se me puede aplicar. Y entonces esas leyes también sucedieron en la antigüedad, cuando suceden las famosas leyes de Dios. Leyes que aquellos, cuando el Señor Jesucristo aparece, encuentran 900 leyes distribuidas en diferentes cuestiones, y que realmente eran invenciones de hombre y ya no eran cuestiones de Dios. Por lo tanto, se puede decir que después de casi 60 años de terminada la guerra civil en España y más de 30 de la muerte de Franco, la Ley de la Memoria Histórica, LMH, ve la luz en medio de polémicas, desacuerdos y enfrentamientos entre grupos políticos, agentes sociales y ciudadanos. El 31 de octubre de 2007, tras numerosas deliberaciones y enmiendas, fue aprobada holgadamente con los justos y con los votos justos de todos los partidos. Únicamente no participaron el Partido del Pueblo y el AS. Desde la transición hasta la anterior legislatura, el Parlamento español, que es el que nos trae estas cuestiones, que la ley judía, que la ley de España, que la ley de Roma, porque en aquella época ese era el imperio, había promovido la concesión de reparaciones económicas en la forma de pensiones e indemnizaciones a los diferentes colectivos afectados por la guerra civil y la dictadura de Franco. En esta es la época en que la legislatura actual de Zapatero se orienta el reconocimiento de la dignidad y el honor, la reparación moral y el desagravio público y la recuperación de la memoria histórica. En simples palabras de la vicepresidenta llamada María Fernández de esa época vaga, se trata de dar un paso adelante para honrar a cuantos sufrieron cárcel, represión o muerte
para defender las libertades durante la guerra civil y a lo largo de la dictadura franquista. Por lo tanto, yo le hablo este pedacito únicamente para poder entrar en que la iglesia tuvo una postura en España y poder introducirnos en estas cuestiones de las grandes extensiones de tierra de los jesuitas, que en última instancia fueron alcahuetes de los imperios anteriores, y aquí en la América y en Colombia en especial. El 18 de octubre del 2007, día de la aprobación de la LMA por parte de la Comisión Parlamentaria, se declaró en la radio con una ramplonería indigna del tema y las circunstancias, donde todo el mundo va a empezar a sacar sus fosas, van a empezar a sacar sus muertos y sus cosas. Sin embargo, humanamente hay muchas cuestiones humanas contradictorias, porque el Señor, por ejemplo, allá en esas tierras, Rajoy, no tuvo nada que objetar a que la iglesia quiera mantener su particular memoria histórica. Y por eso el día 28 de octubre, 3 días antes de la aprobación definitiva, la LMH, la ley histórica o la ley de la memoria histórica, en la plaza de San Pedro se llevó a cabo allá una beatificación. Habían numerosos historiadores y muchas víctimas y muchos mártires, en palabra de la Iglesia de la República y la Guerra Civil Española. Por eso no debe extrañarse ahora de que esta gente no haya conocido ni hayan tenido tan en serio y hayan sido ajenos para ellos a la cuestión de los yihadistas, porque no todos los historiadores están de acuerdo con la cuestión de la memoria histórica como se esperaba, aunque muchos juristas, historiadores e intelectuales ilustres la respaldaban. Y así eso sucedió allá en esa España. Y solamente, sí, profesor, es la única manera que usted nos hable un poquito de la FARC, profesor, ¿qué es eso? Y que de la FARC, yo creía que eso era una cuestión de los aviones, las fuerzas aéreas colombianas, pero no, profesor, ¿qué es eso? Bueno, este es un grupo que surgió en Colombia y que yo les voy a hablar un poco de ello. Para poder entender y ustedes sepan cuando vean la palabra comunista que está en la Biblia, cuando se habla de común. Eran felices y gozaban y reían. No había discriminación, no había llanto, no había lágrima. Todo les pertenecía a todo en aquellas comunidades antiguas, primitivas. Y cuando se habla esto en el capítulo 2 más o menos del libro de los Hechos, dicen que después de irrumpir el Espíritu Santo, ellos fueron felices y gozosos, nadie tenía codicia ni envidia, todos lo repartían entre sí, había una fraternidad o una hermandad mientras los vientos azotaban la casa donde se encontraba de la ventana, y ellos todo lo tenían en común. De ahí viene la doctrina comunista. Por lo tanto, esa palabra no puede ser más demonio que lo que venía en el arca de Noé. Por lo tanto, podemos decir que aquí cuando se habla de Partido Comunista, que fue un partido que hace y logra crear otras fuentes de izquierda, y aparece una unión patriótica que busca atraer otras corrientes de la famosa izquierda. Varios comandantes de la FARC ocupan puestos importantes en esta organización. La Unión Patriótica gana las alcaldías de 25 municipios en las elecciones regionales del año de 1986 y obtiene unos resultados muy superiores a los alcanzados habitualmente por el Partido Comunista Colombiano, hasta el punto de que parece estar así en capacidad de aumentar su influencia territorial, aprovechando el proceso de descentralización inaugurado por la reforma política del año de 1985, que estableció la doctrina, que estableció la elección de alcaldes en lugar del nombramiento hecho por los gobernadores. La historia de la Unión Patriótica termina, sin embargo, en tragedia. En algunos años, la mayor parte de sus dirigentes fueron encontrados y fueron sido asesinados lenta y paulativamente.
sus dos primeros presidentes, casi todos elegidos por el Congreso, y la mayor parte de sus elegidos, todos ellos y nombrados como parte local, se puede decir, una parte local donde ya hay elecciones y hay una vía legal y hay una ilusión, puesto que las élites colombianas están dispuestas a todo, menos a aceptar un cambio, por pequeño que sea. Y de hecho, una cantidad también de bandidos antiguos, viejos, que se corrompieron con las mermeladas, se corrompieron con el Dios dinero, y entonces muchos terminaron también en homosexualismo y en desventuras amorosas, y hay una cantidad de cosas en la moral de la política anterior a este gobierno, en nuestras aras, que vemos entonces cómo aquí se impulsan unas negociaciones. De hecho, todos preocupados por el proceso de estas negociaciones, que fueron impulsadas por un Belisario Betancur y por los resultados electorales obtenidos por sus partidos, y por un partido que les pareció a ellos una simple cobertura de la famosa FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Profesor, y no tiene nada que ver con los aviones. Yo creía que era la Fuerza Aérea Colombiana, profesor. No, son cosas distintas. Y entonces aquí ya hace presencia en que también aparece la palabra narcotraficante. Los narcotraficantes, los políticos locales, los paramilitares y los miembros de las fuerzas del orden, los propietarios terratenientes, se coaligan para eliminar al nuevo partido. O sea, que ahí están metidos terratenientes, dueños de grandes extensiones de tierra, como lo fueron los jesuitas en el pasado, cuando en español y llegaron aquí en la época antigua, hasta nuestro tiempo, de la época de conquista y colonia, hasta nuestro tiempo. Y así, de esa manera, todos se unieron y eliminaron, poco a poco asesinaron estos terratenientes, los partidos políticos de la época, narcotraficantes y paramilitares, eliminaron a la Unión Patriótica. La creación de la Unión Patriótica significaba verdaderamente una adhesión a la vida política. Muchos índices sugirieron que trataba más bien de una versión actualizada de la combinación de todas las formas de lucha. Ahí aparece un hombre llamado Jacobo Arena, que había considerado en algún momento la posibilidad de lanzarse como candidato por ese partido público. Y él publicó un libro donde afirmaba que la Unión Patriótica no era más que un instrumento destinado a dar impulso a la conquista del poder por las armas. Eso fue en 1985. Jacobo Arena, durante el cese del fuego, las FARC continuaron su expansión y desde 1987 vuelven a las emboscadas contra las fuerzas públicas. La Unión Patriótica se ponía muy a menudo al servicio del reclutamiento de combatientes en los medios urbanos. Y así nacen grandes tensiones, grandes cosas, y apenas voy a empezar a hablar para que usted entienda y sepa qué es esto de FARC y no confundirla con las Fuerzas Aéreas de Colombia, FARC. Por lo tanto, podemos decir claramente que el exterminio de la Unión Patriótica parece ofrecer las condiciones para provocar la reacción que daría la señal. La señal que haría un último episodio contribuyente a que la FARC digan adiós a la política y nuevamente vuelvan a las armas, porque la ocupación por el ejército en noviembre de 1989 de lo que fue llamada la Casa Verde, la sede del secretariado en la Uribe, desde hacía 10 años está sedentariado y favorecía los contactos llevada a cabo el día mismo de la elección de la constituyente, y así la operación militar de un buen motivo, y dio motivos a la FARC para rechazar contrariamente incluso al M-19 y al Ejército Popular de Liberación, porque esta gente que son ortodoxas también, ellos se plantean en su punto y la negación de una eventual participación en esta asamblea. A manera de respuesta, lanzan su primera ofensiva de envergadura y adoptan una táctica de mayor movilidad a dispersión.
Esta ocupación y esta opción por la vía militar no excluye el proyecto político. Este último se puede resumir de la siguiente manera. Ahí lo resumimos así, que en la esperanza de una insurrección popular adoptan una actitud y una táctica de mayor movilidad por todo el territorio colombiano. Y aparece la opción por la vía militar, que no excluye el proyecto político todavía. Y así, de esa manera, esta insurrección popular a la manera salvadoreña hace que en 1985 Jacobo Arena evocaba esta posibilidad. Pero el exterminio de la Unión Patriótica le parece y ofrecen las condiciones para evocar y provocar y crear huelgas, crear crisis política. A partir de allí existen manifestaciones de protestas populares. Y así queremos dejarlo para no confundir este Jacobo Arena con un hombre llamado también Arena, quien hace un libro, Las Verdades de Cuba, y que llevó el SIDA y adquirió el SIDA. Salió de Cuba, lo echaron de Cuba, un gran escritor que podría estar a la par de Carpentier. Él escribe La Verdad de Cuba y es utilizado por la CIA, empieza a hablar una barbaridad de allá, porque acá en Cuba no lo dejaban que tuviera homosexualismo público en el malecón. Y Castro, aunque él era revolucionario, Castro le llamó la atención y como no quiso componerse, quería estar, era con un poco de pelado en el malecón haciendo casi públicamente el acto sexual y el acto oral, él lo echó y allá lo cogió la CIA y Estados Unidos y Miami y le hacen a crear un libro llamado La Verdad de Cuba, donde habla una cantidad de peste, y allá en Estados Unidos adquirió SIDA y murió de SIDA norteamericana, porque el SIDA se expandió en Estados Unidos porque allá hay mucho homosexualismo y hay mucha promiscuidad sexual, y esas son las costumbres de esos pueblos, y por eso le hablé de la costumbre de la ley, que de judío para judío, y que esos tres individuos que provienen del arca realmente provienen y son descendientes de demonios. Continuaremos en la próxima con la segunda parte de estos temas para hablarles la verdad de la FARC y la ley, y fuera el fiscal, fuera el demonio del fiscal.